Buen día, bienvenidos, ¿cómo están? Bueno, acá estamos de nuevo como todos los sábados, ¿sí? Para responder a las dudas, las consultas que nos han dejado durante la semana. La semana pasada estuvimos trabajando un poquito con matemática, ¿sí? Y algunos de los temas que nos habían propuesto, bueno, nos pidieron un poco de química, nos pidieron un poco de química orgánica, nos pidieron casos también con polinomios, ¿sí? Diferencia de cuadrados, casos de factoreo. También nos pidieron áreas y perímetros. Hoy el tema que vamos a ver es sobre áreas y perímetros, que es uno de los temas más comunes también para los chicos en la secundaria, que pueden llegar a complicárseles un poquito. Les contamos que nosotros estamos todo lo que es materias de física, química, matemática. ¿Sí? Damos clases particulares a todo el país. Y todos los sábados nos vamos a encontrar acá para responder las dudas que nos van dejando en los comentarios. Así que bueno, si quieren escuchar sobre algún tema el sábado que viene, si tienen algo que quieren ver, pueden comentar, ¿sí? Pueden saludarnos también, queremos saber quiénes están, de dónde son, ¿sí? Para los que no nos conocen, mi nombre es David, soy técnico químico, damos clases de física, química y matemática. Y si les gustaría tomar alguna clase, ya saben que bueno, pueden mandarnos privado, también en la página está nuestro número, pueden escribirnos. Así que bueno, entonces uno de los temas que nos pidieron es el tema de perímetros y áreas, ¿sí? Esto tiene que ver más que nada con el área de geometría, ¿sí? O sea, nosotros vamos a tener figuras, los chicos van a tener problemas, les van a dar diferentes tipos de problemas y van a tener que calcular el perímetro y el área, o el perímetro y la superficie. Área y superficie, estamos hablando de lo mismo. Bueno, vamos a ver qué es el perímetro, ¿sí? Supongamos que yo tengo un cuadrado, ¿no? Tengo un cuadrado es una figura plana, ¿sí? No es lo mismo que un cubo sería en 3 dimensiones, ¿sí? O sea, lo que es superficie y perímetro lo vamos a ver para lo que son figuras planas, o sea, tengo 2 dimensiones, ¿no? Entonces tenemos un cuadrado. Supongamos que el cuadrado tiene cada lado que mide 2 metros, ¿sí? Bueno, en un cuadrado todos los lados son iguales, ¿no? Así que cada lado mide 2 metros. Bueno, ¿qué vendría a ser el perímetro? El perímetro vendría a ser todo el borde. Entonces, si yo quiero calcular el perímetro, vendría a ser como que si yo cortar acá, ¿sí? Lo corto y lo estiro. Tengo un lado, ¿sí? Agarro, lo estiro. Tengo el otro lado que se lo pongo al lado. Tengo el otro lado. Y el último lado. O sea, cada lado mide 2. Si yo mido todo el borde, como si yo agarrara una soguita hacia todo alrededor y después la estirara, bueno, todo esto vendría a ser el perímetro, todo el borde, ¿sí? 2 más 2 más 2 más 2, el perímetro vendría a ser 8 metros, ¿sí? Entonces, la idea de perímetro es como si dijéramos todo el borde, solamente el borde. En este caso, como cada lado es igual, tenemos la suma de todos los lados, ¿no? 2 por 4 nos da 8. Entonces, básicamente un perímetro es sumar todos los lados, ¿sí? Lado 1 más lado 2 más lado 3 más lado 4. Entonces, sin importar qué figura tenga, excepto un círculo, que ahora vamos a ver cómo es la formulita, lo único que tengo que hacer para calcular el perímetro es sumar los lados. ¿Está bien? Bueno, entonces, siempre cuando hacemos un perímetro nosotros tenemos que estar atentos a las unidades. Si yo te digo que un lado son 2 metros, bueno, cuando sume todo son 8 metros. Si yo hubiera dicho centímetros, son 8 centímetros. Es una pavada, pero tiene que estar, porque si yo no lo pongo, ya habría un error.
En el perímetro es sencillo, ¿sí? 8 centímetros. Sumo todos los lados y ya está. Vamos a ver qué es el área o la superficie. Vendrían a ser lo mismo, básicamente. El área vendría, o la superficie, por ahí la palabra superficie es más fácil de pensar. Si yo te digo la superficie de una mesa, vendría a ser toda la mesa, o sea, todo esto. ¿Sí? Ya es algo, no es una línea, el área. Es una superficie, es algo que ya no lo puedo medir con una regla así. ¿Sí? Entonces, la superficie tiene un ancho, que es la base, y también tiene una altura. ¿Se dan cuenta? Tengo el ancho y tengo la altura. Entonces, la fórmula de área vendría a ser base, o sea, esto viene a ser la base, por la altura. Esto vendría a ser la altura. En nuestro caso tenemos 2 por 2. Tenemos 2 metros por 2 metros. Y acá tenemos que prestar atención a las unidades otra vez. Por un lado vemos el número. 2 por 2 es 4. ¿Pero 4 qué? Cuando hicimos el perímetro, 2 más 2 más 2 más 2 era 8. Lo vamos a dejar en metros, porque estamos trabajando en metros. Metros, ¿sí? Hasta ahí todo bien. Pero ahora estoy multiplicando, ya no es lo mismo con las unidades. Entonces, 2 por 2 es 4. Y metro por metro es metro cuadrado. Metro al cuadrado. ¿Se acuerdan cuando vimos el tema de potencias? ¿Sí? Un número al cuadrado era un número multiplicado por sí mismo. 2 veces. Bueno, si a metros lo multiplico por metros, o sea, por sí mismo, me queda metros al cuadrado. Entonces, si yo tengo un número con su unidad al cuadrado, les estoy hablando de un área, de una superficie. ¿Sí? Por ejemplo, si yo digo 30 metros cuadrados, no estoy hablando de una distancia, porque una distancia serían 30 metros. Su unidad tendría que ser sin ningún cuadrado. Si les digo 30 metros cuadrados, estoy hablando de una superficie. ¿Sí? Por ejemplo, si yo hablo de una manzana, supongamos que esto es una manzana. Cada cuadra tiene 100 metros. ¿Sí? Si estamos hablando de una manzana, vamos a borrar acá. Supongamos que cada cuadra tiene 100 metros. Bueno, ¿cuál sería el perímetro de la manzana? 100 más 100 más 100 más 100. O sea, la suma de todos los lados. Como tengo 4 cuadras, son 400 metros. Pero ¿cuál sería el área de esa manzana? Sería 100 metros por 100 metros. 100 por 100 nos da 10.000. Y metro por metro nos da metro al cuadrado. ¿Sí? Entonces, perímetro, sumo todos los lados. Área, multiplico la base por la altura. Esto en caso de un cuadrado. Cada figura, para el perímetro es siempre lo mismo. Sumo todos los lados, excepto en un círculo que ahora vamos a ver la formulita. Pero las áreas, cada figura tiene su propia formulita. Nosotros vamos a ver las 3 principales. Los cuadrados o rectángulos, que es similar, los triángulos y las circunferencias. Muy bien, hasta acá cómo van. Queremos saber quiénes están conectados, de dónde son, cómo están. Queremos saludarlos, ¿sí? Para los que recién se conectan, bueno, les contamos que nosotros todos los sábados a las 11 nos vamos a encontrar acá para ir respondiendo consultas, preguntas que durante la semana nos fueron dejando, ¿sí? Sobre temas que ustedes proponen, sobre física, química y matemática. Nosotros damos estas 3 materias, damos clases particulares a todo el país, ¿sí? De forma online, así que si tienen alguna duda, quieren ver algo
más en profundidad nos pueden escribir. Ahí nos pueden mandar un mensaje a la página, nos pueden mandar un WhatsApp, también tienen nuestro número ahí, ¿sí? Así que estamos para ayudarlos. Si quieren ver el sábado que viene algún otro tema, ya hay algunos temas que han propuesto, que están ahí pendientes para ver, pero pueden dejar en los comentarios, así después se vota y podemos ver de qué vamos a charlar la semana que viene. Bueno, entonces la idea de perímetro ya la tenemos. Perímetro es el borde, ¿sí? Área es toda la superficie. En el perímetro tengo la unidad normal, en el área tengo la unidad al cuadrado, ¿sí? Bueno, vamos a ver para las tres figuras que son las más comunes. Entonces, para un cuadrado o para un rectángulo, ¿sí? La única diferencia es que el rectángulo tiene dos lados iguales y dos lados iguales entre sí, pero distintos a los otros dos, y el cuadrado son todos lo mismo. Entonces tenemos la base y tenemos la altura. En el triángulo también tenemos la base y también tenemos la altura, pero la altura está como adentro, desde la base hasta la punta, ¿sí? La altura ya no es un lado. Acá la altura era un lado, acá ya no lo es, ¿sí? La altura o la calculo con los datos que me dan, tendría que usar el teorema de Pitágoras, que puede ser un tema para otra clase, o me la dan. En general, dependiendo del nivel que estén los chicos en la secundaria, se lo van a dar, ¿viste? O le van a dar otros datos y lo tienen que calcular. Y después tenemos el círculo, que en el círculo yo voy a tener el radio de una circunferencia es la distancia desde el centro hasta el borde, ¿sí? Vendría a ser esta distancia. O me pueden dar el diámetro es la distancia de borde a borde, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar con el radio, desde el centro hasta el borde. Bueno, el perímetro en las primeras dos es fácil. En el caso de un cuadrado o un rectángulo, el perímetro es lado 1 más lado 2 más lado 3 más lado 4. ¿Sí? Básicamente lo sumo. En un triángulo lo mismo, pero 3 veces, porque tengo 3 lados. Lado 1 más lado 2 más lado 3. O sea, sumo los 3 lados, no hay ningún problema. Ahora, en el círculo ya no tengo lados. Tengo todo un borde, que es la circunferencia. ¿Cómo hago para calcular todo eso? Bueno, tenemos una formulita. El perímetro de un círculo, ¿sí?, es 2 por pi, que pi es un número que está en la calculadora y vale 3,14, por el radio, ¿sí? El radio es un dato que me van a dar. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Si esto mide 3 centímetros, bueno, yo voy a hacer 2 por pi, que ya sabemos el valor, por 3 centímetros. Bueno, 2 por 3 es 6, y 6 por pi es 18,9. Si redondeamos. 18,9 ¿qué? Bueno, dijimos que poníamos la unidad como estaba. Fíjense que no me queda el cuadrado, es un perímetro. Me queda como está. Listo. Ya tengo el perímetro. ¿Sí? Supongamos que tengo un triángulo. Un lado mide 2, el otro lado mide 3 y el otro lado mide 5. Vamos a ponerle 10. Y a este vamos a ponerle... sí, 3, está bien. Bueno, el perímetro va a ser 2 más 3 más 10. El perímetro me da 15. ¿Sí? Seguimos trabajando en centímetros. 15 centímetros. En este básicamente sumo y en este reemplazo en la formulita.
¿sí? Es sencillo, entonces. El único que pueden llegar a tener más enrosque va a ser con el círculo, porque tengo la formulita. Después en los demás con el concepto es suficiente. Sumo los tres lados y ya tengo el perímetro, que es el borde, ¿sí? Lo mismo con un rectángulo, un cuadrado, con cualquier tipo de figura que tenga lados, ¿sí? Puedo tener una figura, un hexágono. Tengo 6 lados. Bueno, sumo los 6 lados y ya tengo el perímetro. Pero en el círculo tengo esta formulita. 2 por pi por el radio. Tienen que prestar atención si les dieron el radio o si les dieron el diámetro. Porque yo puedo decirte que te doy el diámetro que vale 8, por ejemplo. Si yo te doy otro ejemplo en donde el diámetro vale 8 centímetros, bueno, el radio ¿cuánto va a ser? La mitad. 4 centímetros. Entonces cuando reemplacen la fórmula, no voy a poner un 8. Estaría mal. Voy a poner la mitad, que es el radio. Voy a poner 4. ¿Sí? Siempre tengo que prestar atención qué dato tengo. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, como formulita el perímetro, es la suma de todos los lados, y en el caso del círculo, 2 pi por radio. Hasta acá, bueno, si tienen alguna duda nos pueden escribir, pueden comentar. Queremos saber también quiénes están conectados, de dónde son. Estuvieron saludando a Ana María Stampone. Te mandamos un saludo, Ana María, ¿cómo estás? Laura Ramos. Laura. Magali. Magali, te mandamos un saludo. Jennifer. Mirena. Saludos. Mire. Y Mónica. Les mandamos un saludo, ¿sí? Bueno, los que no conocemos también queremos saber de dónde son, si pueden comentarnos. Sabemos, bueno, Ana María es de Buenos Aires, tenemos algunos chicos de acá de Mar del Plata también, Magali de Ensenada, de La Plata. Les mandamos un saludo. Bueno, entonces, perímetro, la suma de todos los lados, el borde. ¿Está bien? Vamos a ver qué pasa con el área. El área ya tiene su formulita, ¿sí? Está bueno entender el concepto que es la superficie, pero cada figura tiene su formulita. En el caso de los cuadrados y rectángulos, el área es base por altura, ¿sí? Es el ejemplo que hicimos hoy con la manzana de 100 metros, con las cuadras de 100 metros, base por altura. Y la unidad, nos va a quedar la unidad al cuadrado, ¿sí? Metro por metro, metro al cuadrado, centímetro por centímetro, centímetro al cuadrado. Vamos a ver qué pasa en un triángulo. El área para un triángulo es parecido, ¿sí? Pero fíjense, si yo tengo un cuadrado, es base por altura. Pero si un cuadrado lo parto a la mitad, es como si fueran dos triángulos. O sea, que el área de un triángulo es la mitad que el área de un cuadrado. O sea, básicamente es base por altura, igual que el cuadrado, pero a la mitad, dividido 2. ¿Se dan cuenta? Si yo parto un cuadrado a la mitad, se me forma un triángulo. Entonces, en el triángulo es base por altura dividido 2. Vamos a hacer un ejemplo. Voy a borrar esto. Supongamos que tenemos un triángulo, ¿sí? Con una altura de 4 centímetros y una base de 3 centímetros. ¿Sí? Bueno, lo único que voy a hacer es reemplazar. El área del triángulo va a ser la base, 3 centímetros, por la altura, 4 centímetros, dividido 2. Bueno, 3 por 4 es 12, 12 dividido 2 es 6. ¿Y qué hago con la unidad? Bueno, centímetro por centímetro es centímetro al cuadrado. Siempre las áreas me van a quedar al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, un cuadrado o un rectángulo es base por altura. Un triángulo es base por altura dividido 2. Y vamos a ver qué pasa con un círculo, porque un círculo no tiene base. Tampoco, o sea,
puedo pensar que tiene una altura, pero base no tiene. Entonces, ¿qué vamos a hacer con un círculo? También tenemos la formulita, ¿sí? La formulita para el área de un círculo es pi, que es el número que vimos hoy, que era 3,14. Pi es un número irracional en realidad. Después de la coma hay infinitos números decimales. 14, 16 e infinitos números, no se termina. Entonces lo redondeamos o lo trabajamos con la calculadora. Si están en secundaria y están usando la calculadora científica, pi es un botón que pueden apretar y ya lo calcula automáticamente. Entonces tenemos pi por el radio al cuadrado, ¿sí? Vamos a usar el ejemplo que teníamos acá. El diámetro era 8. No voy a usar el diámetro. O sea, yo acá no puedo poner 8, porque 8 es el diámetro, no es el radio. ¿Sí? Entonces el radio es la mitad del diámetro. Vendría a ser 4. Entonces, ¿cuál es el área del círculo? Es pi por 4 al cuadrado. ¿Sí? Perdón. 4 centímetros. No nos olvidamos de la unidad. Al cuadrado. 4 centímetros al cuadrado. Y acá hay que tener cuidado, ¿sí? Cuando nosotros hacemos operaciones que tienen varias cosas, por ejemplo, los cálculos combinados que tienen sumas, restas, multiplicación, división, potencias, raíces, yo tengo que seguir un orden de prioridades. O sea, no puedo resolver lo que se me ocurre como se me ocurre. Y el orden es siempre primero potencias y raíces, después multiplicaciones y divisiones, y último que todo sumas y restas. ¿Sí? Después, si les interesa también como tema, operaciones combinadas podemos ver, si les interesa, pueden comentarlo. Entonces, el orden de prioridades es, primero hago las potencias y después las multiplicaciones. Acá tengo una multiplicación, pero también tengo una potencia. Si yo primero multiplico pi por 4 y después lo elevo al cuadrado, me queda mal, porque lo estoy haciendo fuera del orden que lo debería hacer. Entonces, primero, el orden que me dice, primero las potencias, o sea, 4 al cuadrado. 4 al cuadrado es 16. Pi no lo usé todavía. Pi por 4 al cuadrado es 16 y centímetro al cuadrado me queda ahí. Ya la unidad se me acomodó sola. Lo único que me queda hacer ahora es la multiplicación. Ya resolví la potencia, ahora hago la multiplicación. Entonces, 16 por pi, que valía 3,14. Yo en la calculadora directamente pongo pi, que tengo la opción de poner pi. Eso me da 50,3. 50,3. 50,3 ¿qué? Centímetros cuadrados. Entonces, la superficie de un círculo, de una circunferencia, es pi por radio al cuadrado. ¿Sí? Muy bien. Bueno, entonces esperamos sus consultas, sus comentarios. ¿Sí? Por hoy esto es todo. Tenemos las 3 formulitas. Y después, bueno, tienen que prestar atención a los datos cómo los acomodan, nada más. Básicamente como concepto, perímetro es el borde y el área es la superficie. Dependiendo de la figura es lo que voy a trabajar. Así que bueno, esperamos sus comentarios, ¿sí? Y nos vemos el sábado que viene a la misma hora como todos los sábados. Saludos.